está conformado por Santiago Castaño, Felipe Rocha, Tiago Hernández, Mariana Murcia y yo, Sofía Lozada. Y hoy les vamos a hablar sobre los falsos positivos. Buenas tardes, yo soy Juan Felipe Rocha y les voy a contar qué fueron los falsos positivos. Los falsos positivos fueron unos civiles que los hicieron pasar por miembros de las FARC o guerrillas. ¿Los hacían pasar de qué manera? Los hacían pasar de una forma de los que les prometían buenas ofertas de trabajo con grandes sumas de dinero, pero al momento de sacarlos de sus viviendas les ponían un traje de guerrilleros, y entonces cuando tenían trajes de guerrilleros los mataban y los hacían pasar por bajas en combate. Todo esto lo hacían para ganar positivos, los cuales son como reconocimientos en el Ejército Nacional. Y con estos positivos se ganaban medallas o reconocimiento con sus comandantes. Buen día, soy Tiago y hoy les hablaré cómo se evidencian hoy en día los falsos positivos. Procesos judiciales vigentes. La JEP y la Fiscalía continúan investigando y juzgando los hechos pasados, pero esas audiencias se desarrollan hoy, 2024-2025. Responsabilidad institucional. El Estado colombiano, en informes ante la ONU y la CIDH, ha reconocido la existencia de falsos positivos y se compromete a garantizar que no se repitan. Seguimiento internacional. La ONU y la CPI vigilan que Colombia evite nuevas prácticas de ejecuciones extrajudiciales. 2020. La JEP confirma al menos 6.402 víctimas de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2008, lo que genera un fuerte impacto nacional e internacional. 2021. Militares de distintos rangos empiezan a reconocer públicamente su responsabilidad en audiencias de la JEP, aceptando que hubo presiones institucionales para mostrar resultados. 2022. Avances en exhumaciones en varios cementerios del país, con procesos de identificación genética y entrega digna de cuerpos a familias. 2023. Organizaciones de DDH y la ONU resaltan los avances de la JEP, pero señalan la necesidad de más sentencias y reparación integral a las víctimas. 2024. Se realizan audiencias públicas de reconocimiento en las que comparecen altos mandos militares y piden perdón a las familias. La prensa cubre estos actos ampliamente. 2025. La JEP anuncia las primeras sanciones propias contra militares responsables de falsos positivos, lo que marca un precedente en la justicia transicional. Gracias. Hola, muy buenos días, mi nombre es Sofía y hoy les voy a hablar sobre los culpables de los falsos positivos. Uno de los principales sospechosos que se cree en Colombia es que fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, porque él gobernó el país entre los años 2002 y 2010, justo cuando pasó la mayoría de estos casos. Durante su gobierno se creó una política llamada Seguridad Democrática, que buscaba combatir algunos grupos armados. El problema fue que, para mostrar resultados y que estaban ganando la guerra, algunos militares empezaron a asesinar personas inocentes y decir que no eran guerrilleros. Aunque Uribe no los mató directamente a nadie, él era el jefe máximo del ejército, así que debía saber lo que estaba pasando. Muchas familias denunciaron estos crímenes, pero su gobierno no actuó con rapidez para detenerlos. También hubo generales del ejército que dieron órdenes o presionaban para mostrar bajas en combate, aunque no fueran reales. Y algunos ministros y funcionarios del gobierno tampoco investigaron a tiempo. En vez de escuchar a las víctimas, a veces las culpaban. Por eso muchas personas creen que el expresidente Álvaro Uribe Vélez y su gobierno sí tuvieron responsabilidad, porque permitieron que esto pasara o no lo detuvieron. Así que sí, tuvieron toda la culpa. Gracias. Buenas tardes. Yo les voy a presentar las causas de los falsos positivos. Primero, incentivos o presión para obtener resultados. Cuando una organización se orienta intensamente a indicadores cuantitativos o resultados específicos, se genera presión para cumplir o morir. Esto se puede dar lugar a atajos, manipulación de datos o primacía del resultado sobre el proceso. Si los incentivos no están bien diseñados, por ejemplo, premios solo por resultados sin tomar en cuenta calidad, ética o cumplimiento del proceso, entonces se favorecen comportamientos contraproducentes. En la gestión pública se señala que para que el modelo de gestión por resultados funcione, se necesitan mecanismos de incentivo materiales y morales.
La presión de resultados genera un entorno donde los errores son penalizados severamente o la tolerancia al fracaso es baja, lo que puede inhibir la transparencia, el aprendizaje y la mejora continua. Segundo, falta de control o rendición de cuentas. Si no hay un mecanismo claro de control interno, seguimiento, auditorías o supervisión, las decisiones quedan sin supervisión eficaz, lo que permite que la presión de los resultados conduzca a malas prácticas y articulada con otros esquemas de control administrativo, político y social. La rendición de cuentas exige que los responsables respondan por los resultados, los procesos y los compromisos asumidos. Es cuando esta responsabilidad no es clara o es débil, se pierde el efecto disciplinario o correctivo. Tercero, cultura institucional o patrones de conducta. La cultura institucional engloba los valores, normas implícitas, formas de comportancia o la tolerancia, rechazo al error, la forma como se gestionan los incentivos y cómo se mide el desempeño. Una cultura que prioriza resultados a toda costa puede generar patrones de conducta que favorecen la manipulación, el ocultamiento o la improvisación. Cuando dentro de la institución existen modelos de conducta donde hacerse el visto bueno, evitar la responsabilidad, depender del favoritismo o cumplir solo superficialmente con procesos, se debilita la integridad institucional. Hola, mi nombre es Mariana y les voy a hablar sobre la historia de las madres de Soacha. En Colombia, la historia de las madres de Soacha representa uno de los testimonios más dolorosos y valientes frente a los crímenes de Estado, conocidos como falsos positivos. Entre estas mujeres se encuentra Luz Marina Bernal Parra, quien transformó el sufrimiento por la pérdida de su hijo Fray Leonardo en una lucha inalcanzable por la verdad y la justicia. Su relato no solo evidencia la tragedia personal que vivió, sino también el drama colectivo de miles de familias que han sido víctimas de la violencia y la impunidad en el país. El 8 de enero de 2008 desapareció Fray Leonardo Porras Bernal, un joven de 26 años con discapacidad cognitiva y motora que vivía en Soacha. Durante meses su familia lo buscó sin respuestas, hasta que finalmente Luz Marina supo que su hijo había sido encontrado muerto en Ocaña, norte de Santander, a cientos de kilómetros de su hogar. El ejército lo presentó falsamente como un guerrillero abatido en combate, a pesar de que era un joven vulnerable que no sabía leer ni escribir y tenía la mentalidad de un niño de 8 años. Esta manipulación fue parte de un patrón sistemático conocido como falsos positivos, donde cientos de inocentes fueron asesinados y presentados como combatientes para demostrar resultados militares. Luz Marina no solo había enfrentado la pérdida de su hijo, sino también la revictimización. Escuchó cómo funcionarios judiciales se burlaban de él y lo acusaban injustamente de ser líder de un grupo armado, negando su evidente discapacidad ante esta situación. Ella decidió alzar su voz y narrar públicamente su experiencia, denunciando los hechos en medios de comunicación e instituciones de memoria histórica, incluso a nivel internacional. Con palabras llenas de fuerza y sentimientos expresó: "Yo aporé a mi hijo para la vida, y él me parió a mí para la lucha". Frases que simbolizan su papel como madre y defensora de derechos humanos. Su testimonio no solo se ha transmitido en discursos, sino también en expresiones artísticas. En un dibujo simbólico, Luz Marina representó el campo donde asesinaron a su hijo, el engaño y un falso trabajo con el que lo sacaron de casa y un avión que refleja los viajes que ella ha hecho visibilizar la verdad en diferentes partes del mundo. Gracias a su coraje, hoy es reconocida como una líder que lucha por la justicia, la memoria y la dignidad de todas las víctimas de los falsos positivos en Colombia. La historia de Luz Marina Bernal Parra demuestra cómo el dolor personal puede transformarse en una poderosa herramienta de resistencia y de búsqueda de justicia. Su lucha es un ejemplo de valentía y digna frente a la impunidad y demuestra la importancia de la memoria que hechos tan graves no se repitan. Más allá de encontrar lo que pasó a su hijo, Luz Marina logró visibilizar un crimen de Estado y dar voz a quienes ya no pueden hablar. Su testimonio es una lección de vida para enseñar que incluso en medio del sufrimiento más profundo es posible levantar la voz para defender la verdad y los derechos humanos. Gracias.